Bueno, pues agárrense porque si ustedes le han escuchado a Pedro Sánchez decir esta cosa maravillosa de vamos como un cohete, vamos como una moto, pues el cohete debe estar sin queroseno y la moto debe estar pues gripada. En mi tiempo decíamos aquello de más quemada que la moto un hippie. Bueno, pues debe ser más o menos esa la moto que nos vende. Vamos a hablar de qué es lo que ha pasado con el paro, porque sube el paro. Vamos a hablar de qué está pasando con los contratos, porque bajan los contratos, por mucho que diga el gobierno. Y vamos a hablar de un alza de salarios que no está compensando en ningún caso la pérdida de poder adquisitivo. Sé que no les suena extraño, pero al gobierno sí. Y vamos a darle las gracias a CaixaBank precisamente por poder hacer esta sección. Domingo Soriano, bienvenido. ¿Qué tal cuesta? Y por hablar de esto que me da que en las ruedas de prensa oficiales como que no lo van a contar, ¿verdad? No, en las ruedas de prensa oficiales esto no lo cuentan, siempre la versión es la más edulcorada. La versión Disney. Sí, unas cifras... A ver, lo decimos mucho. Fíjate, incluso si el gobierno quisiera, podría decir, bueno, lo dice mucho, ¿no? Que estamos mejor que Alemania, Francia. Con matices podríamos en algunos casos decir, bueno, sí, pues es el tuerto en el país de los ciegos, en realidad. Pero ese nivel de triunfalismo del gobierno sí que es doloroso para algunas personas que saben que la realidad no es así, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos encontramos con noticias sobre el paro, sobre salarios que no suben, noticias que te dicen que la realidad, la que está pegada a la calle, pues no es así. Entonces, efectivamente, José María Rotellar, en Libre Mercado, como hace todos los meses, hace un análisis sobre los datos del paro y nos dice, sube el paro, bajan los contratos, las claves de los malos datos de octubre. Y lo que nos dice efectivamente es que lo que vemos en los últimos meses, en los últimos trimestres, es una clara desaceleración del mercado de trabajo, incluso en los datos mejores, que hoy probablemente el dato al que más se agarra el gobierno, y es un dato, bueno, que está ahí más o menos razonable, el dato de la afiliación en el mes de octubre. Incluso en esos datos, si miramos la tasa anual, está claramente desacelerándose. Creo que le leí a José María el tercer peor dato en términos interanuales de los últimos 11 meses. Y eso entrando en los datos en bruto. Es decir, ni siquiera nos metemos al análisis que siempre decimos que llegará ahora con el que llega con la EPA, porque estos son datos de paro mensual, de cómo son esos contratos, cuántos de los que se supone que están contratados, cuántos de los que se supone que están en desempleo o con empleo en realidad no están trabajando y ese tipo de cosas, ¿no? Pero solo con estos datos pues ya te dices, no es tanto como dices. Y efectivamente quizás los datos más preocupantes de este mes de octubre son la caída del número de contratos, tanto en términos generales como sobre todo los indefinidos, que bajaban un 3%. De todas, aquí hay una cuestión más allá de cómo lo vendan ellos, más allá de que el dato es efectivamente que el paro sube en 22.000 personas, 22.101 personas en términos intermensuales, que los contratos, la celebración, la firma de contratos está bajando, lo cual denota que hay una pérdida de actividad, pero sobre todo es que si nos vamos al dato de horas trabajadas, con 2 millones más de españoles, que evidentemente no todos serían trabajadores, pero estamos prácticamente estancados en las mismas cifras del año 2008, 8 millones de horas trabajadas al trimestre. Es que ese es de verdad. Por lo tanto, no estamos creando trabajo, o sea, se pongan como se pongan. Y esto es algo que es relativamente, no sé decir complejo de explicar, o que nos suena extraño porque casi nunca ha sido así. Es decir, casi siempre que ha habido momentos de expansión en los que ha crecido el número de empleos, han crecido también las horas trabajadas y, por cierto, también solían ir acompañadas de los salarios. Probablemente ahora estamos viviendo la primera época de la historia, por lo menos de la España reciente, en la que hay una disociación. Y es verdad, algunos de los datos de creación de empleo no son del todo negativos, algunos de ellos incluso está creciendo, pero ni en horas trabajadas, claro, ni en los salarios que recibe el trabajador medio se está viendo una mejoría respecto, fíjate, te vas a 2008, pero si nos vamos incluso más cerca, hace 5 o 6 años, no se está viendo esa mejoría. Desde luego está lejísimos de los otros datos. Entonces, esa idea de que estamos creciendo por acumulación, pero no porque cada una de las personas que integran ese mercado laboral esté mucho mejor, y sobre todo lo que son los sueldos medios y medios bajos, eso está muy presente. Entonces, claro, luego el gobierno es cuando se pregunta qué está pasando, cómo puede ser que con este contexto pues o no vayamos mejor en las encuestas
o la gente no lo perciba, o los sentimientos de estas encuestas que se hacen sobre optimismo o pesimismo del consumidor o de los empresarios no sean tan buenos para el gobierno. Pues porque cada uno de los integrantes de ese mercado laboral no siente que esté mucho mejor que hace unos años, y es que es verdad, es que la realidad de cada una de esas personas no es mejor. Puede haber algún hogar, por ejemplo, la mejor probabilidad, o sea, la mejor situación, pues puede ser ese hogar en el que antes solo entraba un sueldo y ahora entran dos, pues tampoco son tantos, pero desde luego que cada una de las personas que forman parte del mercado laboral no siente que su situación esté mejorando sustancialmente respecto a la de hace 5, 6, 7 años, es una evidencia, lo marcan todas las estadísticas, y eso sí que es algo que debería hacer reflexionar al gobierno, porque si en un periodo de expansión, así lo venden, y de creación de empleo, las otras estadísticas que normalmente van asociadas a esos periodos de mejora de los salarios, incremento de horas trabajadas, mejora incluso de las condiciones de los trabajadores, no acompañan, como mínimo deberías preguntarte qué está pasando con dos derivadas. Una, qué está pasando ahora mismo, que ya en sí mismo es preocupante, pero también, cuidado, en el momento en que bajen un poquito las cifras de crecimiento, puede haber mucho drama, porque claro, si con este crecimiento no estás consiguiendo generar ni más crecimiento, lo hemos dicho, de PIB per cápita, ni mejoras salariales, ni empleos de más calidad, en el momento en que te baje un poquito el crecimiento, la situación va a ser muy complicada. Aparte que ya está directamente calculándolo la AIREF, o sea, no estamos hablando de que esto sea un cálculo estrictamente nuestro, estrictamente Eurostat, que ya habíamos visto otros. Durante la primera legislatura íntegra, es decir, hasta el año 22-23, cogiendo años cerrados, las elecciones fueron en julio del 23, hasta el 22, el mandato de Pedro Sánchez, en paridad de poder de compra, dejó una pérdida de poder adquisitivo para todos los españoles de 6,6 puntos. Ahora la AIREF dice que no vamos a recuperar o no vamos a recuperarnos en poder adquisitivo de la crisis inflacionista, lo que quiere decir que en la primera parte que tuvimos toda la etapa COVID perdimos poder adquisitivo frente a nuestros vecinos y frente a nosotros mismos, nuestros vecinos europeos, y ahora en la crisis inflacionista tampoco, es decir, vamos a enlazar todos los años de mandato de Pedro Sánchez con pérdida de poder adquisitivo. Sí, es así. La gran mayoría de desde luego los trabajadores de nivel medio y nivel medio bajo están viendo en estos años una pérdida de poder adquisitivo. Es que es la realidad. Y además es que es lo que percibes en la calle. Es decir, hay muchísima parte, y si lo sumas, lo hemos dicho, ¿no? Esa renta disponible, ¿no? Poder adquisitivo de tu salario respecto a la inflación, en un porcentaje muy alto de los casos, ha caído. No te ha subido el salario lo que ha subido la inflación. Si miramos solo cesta básica de la compra, muchísimo más lejos, porque esa ha subido casi un 40%. Si le añadimos el alza de impuestos, todavía más lejos. Y si le añadimos, especialmente para los menores de 40 años, el tema de la vivienda, todavía más lejos. Entonces, efectivamente, hoy la AIREF lo que nos dice, porque de esto ya hemos hablado, alguien dirá, pero esto lo decís mucho, digo, es que es importante recalcarlo, porque es la realidad que percibe, y sobre todo esa disonancia de, no, crecemos no sé cuánto % del PIB, y sin embargo la gente, ¿qué pasa? ¿Que no nota en la calle? ¿O es que se está creyendo cosas que no son así? No, es que esa disonancia parte de ahí. Pero hoy la AIREF lo que nos dice, efectivamente, es que esto en 2025 y 2026 se va a mantener. Es decir, sus previsiones, su proyección es que los salarios no van a cazar a la inflación, por así decirlo, y que por lo tanto buena parte del mercado laboral, buena parte de los integrantes del mercado laboral van a ver renta real, en términos, simplemente contando los salarios, fíjate, sacando el elemento todo eso, todas las demás cosas que yo he dicho, no van a perder poder adquisitivo en los próximos 2 años. Tú hablabas de una cosa que yo creo que la gente la tiene muy en mente, y es además a qué personas les está golpeando más. Claro, el mensaje del Partido Socialista, el mensaje de Podemos, de Sumar, es: nosotros protegemos a los trabajadores de verdad, porque el empresario no trabaja, que dices, Dios bendito, hacedoslo mirar. Pero independientemente ya de eso, el colectivo al que ellos decían que iban a mimar, dice, no, el de rentas más bajas, el trabajador más explotado. Pues el trabajador más explotado, como dicen ellos, por lo visto está explotado por la cesta de la compra. Se está yendo a los productos que más subida están teniendo, porque además, por efecto sustitutivo, gente que va perdiendo poder adquisitivo se está bajando. En vez de comprar ternera, ¿qué compras? Pollo. El que compraba pollo, ¿qué compra? Cerdo. El que compraba cerdo, ¿qué compra? Pues no sé, embutido, chope, morcilla, no lo sé. Está habiendo un efecto sustitución. Con lo cual, a más renta perdida o a más pobre,
te estás teniendo que refugiar donde más te golpean con la inflación, por tanto pierdes adicionalmente más. Uno de esos colectivos es el colectivo que comienza su vida emancipado, el becario, cada uno que lo llame como quiera, el nuevo trabajador, el que se emancipa de su casa. Bueno, pues ahí está Yolanda Díaz para arrear un segundo tortazo. Y lo digo literalmente, lanza el estatuto del becario. El estatuto del becario consiste, para la gente que nos esté escuchando, en que un becario cuando entra, que todos hemos sido becarios, te encuentras con que realmente por la empresa puedes hacer mucho menos de lo que la empresa puede hacer por ti. Y por lo tanto, o entras en unas condiciones que no son las de los trabajadores que están ahí, o tú no estás ofreciendo un servicio a cambio de dinero. Tú estás ofreciendo un servicio / dame formación porque la necesito. Bueno, pues ahora Yolanda Díaz ha dicho no. Los costes van a tener que ser similares. Por tanto, yo creo que les está cerrando la puerta a infinidad de becarios. Claro. No, pero es una locura. Fíjate, hasta el titular del Mundo, que ya en sí mismo, yo creo que esto debería hacer que se lo replanteara incluso la propia Yolanda Díaz, porque dice... No pides tú poco. No, es que fíjate, el titular dice... Yolanda Díaz lanza el estatuto del becario que le enfrenta a universidades, claro, empresas y tampoco convence al PSOE. A ver, cuando tú lanzas una legislación laboral y hasta desde el propio PSOE... falta decir ni a los becarios. Claro, no, pero eso, bueno, por supuesto a los becarios no. Pero si, a ver, si tú lanzas una legislación laboral, incluso desde el PSOE te dicen, oye, a lo mejor nos estamos pasando, es que te has ido a muchos pueblos. No somos nosotros los que le estamos diciendo a Yolanda Díaz, esto es una locura, que se lo decimos desde aquí, es una auténtica locura. Como tú dices, va a disparar el coste de los becarios. Con lo cual no los van a querer. No lo van a querer, va a hacer que con lo cual no entras en la empresa. No vas a entrar. Justo lo que necesitan los jóvenes, que es entrar cuanto antes en el mercado laboral de la forma más sencilla posible y empezar a que crezca su currículum y a que crezcan sus habilidades, que es exacto, adquirir experiencia. Lo que tú aprendes en tus primeros trabajos no suelen ser habilidades técnicas, que también, pero sobre todo es desde la disciplina hasta el horario, a saber quién es el jefe, a saber cómo manejarse en un equipo. Ese tipo de cosas esto ahora lo llaman habilidades blandas, ¿no? Porque no forman parte de un currículum formativo, es lo que no te enseñan en la universidad a trabajar en el día a día dentro de una empresa. Pues bien, tú lo que necesitas cuando eres joven, los empresarios cuando eran joven saben que tú puedes tener muchos conocimientos teóricos que has aprendido en la universidad, y eso también sería discutible en muchas carreras, pero bueno, vamos a dar por hecho que puedes saber muchos conocimientos teóricos al salir de la universidad, pero te faltan todas esas habilidades del día a día en el trabajo que muchas veces son las más importantes. Saber dirigirse a un cliente, saber cuando un departamento te pide otra cosa a un departamento, cómo hacer de enlace entre los dos, pues lo que digo, conocer la jerarquía de una empresa y saber que no es lo mismo un jefe que un compañero, lo que le puedes pedir a uno al otro, las órdenes que te da uno a otro, todo ese tipo de cosas. Y te das cuenta de lo que es llevar lo que tenías en libros y en exámenes a la realidad, a la práctica. Que se parece como buena castaña. Pues eso lo sabe todo el mundo. Y el empresario sabe que cualquier universitario, incluso el mejor del mundo, el número uno de su carrera, todo eso no lo sabe porque no lo ha practicado. Y entonces, ¿qué hace el empresario? Decir, hombre, es que todo eso se lo voy a tener que enseñar yo, y durante los primeros meses, incluso el más listo, probablemente es más un lastre que un activo. ¿Por qué lo quiero yo en mi empresa? Porque yo espero que esos primeros meses acaben pronto y acabe siendo realmente un activo en la empresa, pero en los primeros meses no aporta mucho. En realidad estamos a prueba a ver si el chico pues funciona. Pues si la cosa pues es muy estás sencilla. Complicando eso. Claro, ¿por qué cogen las empresas becarios? ¿Porque son mejores que un trabajador con 1 año, 2 años, 3 años de experiencia? No, los cogen porque quieres saber cómo es esa persona. Vale, si tú le haces tenerlo que pagar como si fuese una persona de la que ya sabes que sí que tiene una capacidad de trabajar, anda, pues para eso me voy al otro. O sea, ¿pero qué sentido tiene? Si puedo coger uno de 1, 2 o 3 años de experiencia, ¿para qué voy a coger al becario? Pues acaba de inventarse Yolanda Díaz. ¿Cómo se nota que esta persona fue enchufada por el Sindicato de Comisiones Obreras? Que entró directamente por su padre y por su tío. Vamos a dejarnos ya de tonterías y vamos a decirlo llanamente. Que la enchufaron de arriba abajo. Claro, así ni becario ni historias. Claro, los becarios normales tienen que poder entrar para intentar demostrar que tienen buena actitud, capacidad de trabajo, que están dispuestos a aprender. Eso es lo que demuestras cuando entras de becario. Y a partir de ahí, coño, pues te acaban de abrir las puertas y consigues empezar una carrera laboral. No, y además es que está todo equivocado, porque esta idea de dispara los costes, porque lo que hace es poner límite de horas, multas a los que no cumplen con la norma, obligación de pagar gastos y manutención, es decir, estás disparando los costes de tener un becario. ¿Sabes lo que me temo? Que no va a disparar ningún coste, porque los va a dejar fuera del mercado laboral. Pero fíjate que es lo mismo, si te fijas, que ha pasado con el incremento de los costes de los empleados de hogar o empleadas de hogar. ¿Qué ha pasado? Claro. Te vas a los registros de la Seguridad Social y ¿qué ha pasado? Que han despedido a 12.000. Claro, mercado negro, despido. Me pones unos costes inadmisibles, pues si son inadmisibles es que no los puedo admitir. No era tan difícil de entender, señora Yolanda Díaz.
Pero fíjate que yo hacía antes la broma y decía, si el PSOE si el PSOE duda sobre tu legislación, ¿a dónde te habrás ido, no? ¿Quién más está poniendo problemas? Evidentemente, ¿quién más se está quejando? Las empresas, porque saben toda esta realidad, saben que si disparas los costes de contratar a un trabajador con muy poca formación y muy poca experiencia, lo normal es que se reduzca, pero también las universidades. De nuevo, volvemos a las universidades, no estamos hablando del colectivo, los rectores de las universidades españolas, del colectivo más ultraliberal del mundo. No, estamos hablando de gente más bien todo lo contrario. Más bien de izquierdas, intervencionista, socialista. Pero las universidades de esto sí que saben algo, porque son ellas los que tratan de mandar a sus estudiantes a que empiezan a hacer prácticas en las empresas. ¿Y que están diciendo las universidades? Esto va a laminar por completo ese mercado, va a hacer que la gran mayoría de las empresas digan, no quiero contratos de formación, esto solo me genera problemas, y este chaval que durante los primeros meses me aporta muy poco, encima ahora lo que me aporta son costes o problemas con la justicia. Y solo una cosa que para mí es muy importante sobre esto, Yolanda Díaz, y dos derivadas. La primera, esto de trabajar gratis. A ver, nadie trabaja gratis. Nadie trabaja gratis. Cuando alguien escoge, fíjate, incluso cojo la peor, entre comillas, opción para ese becario, que es una empresa en la que le dicen no te vamos a pagar durante los 6 primeros meses o durante el primer año porque son prácticas no remuneradas o estas cosas. A ver, nadie trabaja gratis. ¿Por qué trabajas? Trabajas porque sabes que estás construyendo un currículum, trabajas porque sabes que vas a aprender mucho y también trabajas porque sabes que no tienes demasiado en muchas ocasiones que ofrecer a esas empresas, porque esas empresas probablemente requieran un tipo de empleo que tú sabes que en los primeros meses no lo vas a dar. De hecho, preguntémonos si a esos chicos que cogen trabajos no remunerados, por cierto, en ocasiones en algunas de las empresas más potentes del mundo y más exigentes, en algunos de los sectores más exigentes. Yo recuerdo cuando iba a la universidad había peleas por prácticas y muchas de ellas eran no remuneradas en auditorías, en consultoras, porque te enseñan una barbaridad. A 2 hijos ya en esa fase. Claro. ¿Y cuál es su pelea? ¿Voy a cobrar lo mismo que el que lleva allí 10 años? No, su pelea es por favor entrar. Quiero entrar. Pero ¿por qué lo hacen? Porque a ese mismo chico, al que casi no le pagan 200 euros, 400 al mes, cifras muy muy bajas, que decimos, ¡ay, trabaja gratis! O le explotan. Ofrécele eso mismo, por ejemplo, por a lo mejor trabajar unos meses en temporada de verano, por ejemplo, en el sector servicios, de camarero. Dices, oye, ¿trabajas gratis aquí? Te va a decir, no, ni de broma. Pero hombre, si no, porque esa experiencia no me va a servir. O en segundo lugar, pienso que yo en ese tipo de trabajos de verano, que por cierto son muy útiles y yo recomiendo mucho a todos los jóvenes que los hagan, pero en ese trabajo dices, es que yo sé que ahí voy a empezar a aportar desde el minuto 1. En muchos de esos trabajos, de esas prácticas no remuneradas en algunos de los sectores más competitivos del mundo, tú sabes que ahí vas a ser un lastre al principio y lo único que quieres es que te enseñen y generar currículum. Quieres demostrar actitud, al final la clave es esa. Y segunda parte, decías antes, yo no me sé cuál es la vida ni el currículum de Yolanda Díaz. Yo sí, por desgracia sí. Pues, todavía tengo pesadillas. Pues yo no me la sé. Cómo era ella con 18 o 20 años. Pero yo lo que sí que sé es que los partidos políticos hacen esto con sus juventudes de forma no generalizada. Es que no hay ni uno que pase sin trabajar gratis. ¿Cuántos chavales de los partidos políticos se pasan horas y horas en la sede de los partidos? Antes, cuando había pegada carteles, organizando los mítines, ayudando a montar sesiones con los afiliados. ¿Tú te acuerdas lo que pasó cuando empezó a hablar Yolanda Díaz de la reducción de jornada? Y ella misma tuvo que reconocer en una de las ruedas de prensa, digo, bueno, mi equipo, mi departamento posiblemente no. Claro, tu equipo no, y el de al lado tampoco, y el de al lado tampoco. Entonces, ¿para quién está sacando la norma? Pero es que por eso a mí esto casi de hoy es lo que me tiene más enfadado. Yo he conocido muchos partidos políticos por dentro, al final nuestra tarea de periodista pues conoces, y siempre ves allí a chavales jóvenes, te vas a cualquier sede, de cualquier partido, del PSOE, del PP, me da igual, de Vox, y ves a gente joven trabajando allí gratis. ¿Y por qué trabajan gratis los chicos? Pues por lo mismo que trabajan en una empresa privada, la mayoría porque están esperando hacer méritos para que en el futuro les contraten, le metan en una lista para aprender cómo funciona el partido por dentro, o porque simplemente les gusta y quieren saber cómo es la política. Entonces, lo que ellos admiten con absoluta normalidad para ellos, se lo quieren prohibir a la empresa privada. Eso es lo que tenemos hoy, y yo creo que eso también hay que denunciarlo. Es como, vosotros cómo os manejáis. ¿No dejáis que los militantes trabajen gratis? ¿No dejáis que los chavales jóvenes vayan a la sede a ayudar a repartir folletos? ¿Eso les pagáis a todos lo que hacen? Me gustaría verlo.
Yo casi prefiero no hablar de qué hacen después de repartir los folletos. Casi prefiero ni hablarlo. Y encima para el mal, mientras que la empresa privada para el mal. Y también todos. Oye, muy rápido, vamos a dejarle a la gente con buen sabor de boca. ¿Que se atasca la reforma de los autónomos? ¡Vamos! Sí, ¡Vamos! Eso ya lo dijimos, que yo le veo... Eso, o sea, ¿tú crees que este atasco puede ser estructural, que no sale? Sí, no, yo creo que no sale. Como lo anunciaron en su momento, ni de broma. La yo reforma creo que... de los autónomos, para la gente que se nos haya perdido, es el enésimo guantazo, en concreto, el sexto guantazo vía cotizaciones sociales. Disparar las cotizaciones yo creo que no sale. Yo intuyo que algo sí subirán por una pura cuestión de necesidad presupuestaria. Va a subir mucho menos. ADN socialista. Sí. Un socialista, si no te sube los impuestos a las cotizaciones, lo pasa mal por la noche. Pero cuidado, esto que yo estoy muy feliz, y por todos los autónomos, además, que era un disparate lo que habían planteado, no tenía ningún sentido. Yo espero que no salga, parece que no va a salir. Los asociaciones autónomos están hartas de repetir que no tienen los números en el Congreso, el gobierno. Una de ellas dijo algo así como: los que tenemos los números somos nosotros, porque también hablan con los partidos, pero cuidado a la segunda derivada, ¿eh? O sea, este gobierno necesita dinero, la situación de las finanzas públicas no es nada buena, y los 5.000 millones que pierdan, es verdad, el primer año no eran 5.000, pero eran 1.000 y pico, los intentarán sacar por otro lado porque no tienen otro remedio, y no van a recortar el gasto, eso lo podemos tener claro, gasto no van a recortar, así que van a intentar sacarlo por otro lado. Yo estoy convencido, y como tiene un primo hermano, las cotizaciones a la Seguridad Social tienen un primo hermano en materia fiscal que se llama IRPF, sí. Me temo el tortazo y por dónde va a venir. Me temo que va a venir directamente por el IRPF y va a decir, bueno, pues si no se lo podemos dar solo a los autónomos, se lo damos a todo el resto de trabajadores. Bueno, el tortazo de IRPF va a venir otro año más no ajustando la tarifa. Estamos viendo... Sí, pero con esa ya contaban, ¿eh? Con esa ya contaban y es... No, yo me temo pues otro. A lo mejor meten otro, sí, no me extrañaría. Yo me temo otro. Oye, nada, última puntadita. Antonio Carroza, alquiler seguro, que el otro día mencionábamos el tema de alquiler seguro, que les han metido una sanción de 3,6 millones y claro, ha recordado Antonio Carroza un dato y ha dicho, a ver, señores, los que gestionamos este tipo de alquileres seguros representamos el 1% del mercado. ¿Alguien me puede explicar con el 1% del mercado cómo altero el 100%? Sí, a mí el titular me ha llamado mucho la atención, no solo por ese dato, sino porque uno dice, ¿y si amplío la foto? Al final, todos esos actores que son malvados y que están haciendo que el precio de la vivienda se dispare y que el gobierno no puede con ellos y que son muy poderosos, que hablamos de este tipo de empresas, los fondos que llaman buitre, los fondos de inversión... Dices, ¿qué peso tienen en el mercado de la vivienda residencial? Y es que estamos viendo que son pesos del acumulado, todos ellos, 3, 4, 5, 10% en los lugares en los que más peso tienen. Y eso te está moviendo el mercado, eso te está subiendo los precios. ¿Y por qué ahora y hace 10 años no? ¿Qué pasa? ¿Que antes los fondos eran menos buitre cuando hace 10 años la vivienda no subía? Hombre, digo yo que habrá alguna otra explicación. Haber bloqueado al 100% de las constructoras con unos requisitos fiscales, administrativos y de bloqueo incluso del terreno que tienes que edificar, me da que eso, bloquear al 100%, me da que eso sí que tiene efecto. Bueno, Domingo, nada, nos quedamos, mira, había una noticia de qué hacen los países que se toman en serio el bienestar de su población. Estados Unidos impulsa su industria nuclear con un acuerdo de 80.000 millones y aquí cerrándolas. Dios bendito. Domingo, que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a darle las gracias también a CaixaBank que nos permite tener esta sección. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Bueno, pues nos marchamos, les dejamos, ya saben, les dejamos y mañana les volvemos a coger en Las Rozas. A los que nos quieran escuchar, pues por vías normales, a los que nos quieran ver por streaming, por YouTube, por lo que ustedes quieran, por el canal de televisión que tenemos, de Televisión Autonómica en la Comunidad de Madrid, pues también, y a los que nos quieran ver en persona, pues nada, a nosotros y a Isabel Díaz Ayuso nos van a tener ahí, en Las Rozas. Les esperamos a todos y ya saben, no hagan como Ángel Víctor Torres que va por ahí sacando las palmas y dice que me he quedado inocente, que me he quedado inocente. Inocente, pues llevas una cara de imputado de muchísimo cuidado. Bueno, que les dejamos, mañana les esperamos a todos. Viva España y viva la libertad.